Estamos muy felices de arrancar con los ciclos de pensamiento crítico este año. El año pasado tuvimos unos ciclos alrededor de las ciencias naturales y este año iniciamos con ciencias sociales y ahora tenemos la fortuna de tener este espacio de encuentro alrededor del arte, así que es muy agradable para la Biblioteca Luis Ángel Arango y toda la red de bibliotecas del Banco de la República contar con su participación y que acepten esta invitación para compartir, para dialogar, para debatir y para conversar, por supuesto, acerca del pensamiento crítico en un espacio, bueno, un ámbito tan complejo y tan diverso como es el arte. Así que bienvenida fraterna. El día de hoy pues arrancamos con la primera de 3 sesiones y para este ejercicio hace parte de nuestro servicio de alfabetización informacional, mediática y digital de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Hemos invitado a Leilín Juliana. Leilín es artista plástica con formación en antropología social de la Universidad de los Andes y es candidata a la maestría también de la Universidad de los Andes. Actualmente ella se desempeña como docente de cátedra en la universidad y cuenta con experiencias en el diseño y desarrollo de proyectos de fotografía, dibujo, video, instalaciones, enfoque social. Ha tenido la oportunidad de trabajar con proyectos en cárceles, proyectos comunitarios y procesos de educación artística. Sus campos de trabajo a nivel pedagógico giran en torno a los procesos de aprendizaje, las pedagogías críticas y alternativas, la formación docente, la inclusión educativa y la educación para la paz. Muchas gracias, Juliana, por aceptar nuestra invitación. Es un placer tenerte, es un gusto también conocer desde tu trayectoria esas posibilidades de conexión con el pensamiento crítico. Nos sobra recordar a todos los asistentes a esta sesión que este espacio se estará grabando continuamente, por lo tanto es importante que tengamos en cuenta que todas las actividades del Banco de la República están sujetas a toma de fotografías, a capturas de las sesiones y también videograbación de los participantes o de los espacios como tal que se van desarrollando los mismos. Creo que ya sin más preámbulos, doy el espacio a Leilín, quien va a liderar la sesión. También nos va a acompañar Gloria María Naranjo en este espacio, haciendo todo el acompañamiento a los procesos que se ven en el taller. Y bueno, invitarles también a que estén muy activos, bien sea a través del chat o en los momentos en los que Leilín nos dé esa oportunidad para conversar, para compartir o para debatir. Bienvenida, Leilín, y el espacio es todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorraine, por la presentación. Y hola a todos y todas, bienvenidos a este taller. Como bien lo dice, es un taller, entonces más que yo transmitirles una información, pues sí vamos a tener como unas bases para la discusión, pero va a ser muy importante su voz, sus experiencias, sus trayectorias, sus ideas, y lo que puedan traer para la discusión, porque de ahí es como que vamos a tener una construcción colectiva entre todos y todas sobre qué estrategias, qué podemos hacer, qué venimos haciendo, cómo lo hemos hecho, qué se nos ha dificultado, qué se nos ha facilitado. Entonces, pues tener en cuenta que la idea aquí también va a ser también una construcción más horizontal. Entonces, antes que nada, contarles que con Gloria y con Lorraine hemos planeado estos talleres en 3 momentos. Entonces, la idea es como que cada taller vaya dando un insumo para el siguiente. Entonces, hoy vamos a hablar un poco del pensamiento crítico en el arte, qué pensamos que es, qué pensamos que hace, cómo lo haríamos, cómo lo hacemos, qué aspectos son importantes. Yo pues les voy a compartir un poco qué aspectos yo considero relevantes para promoverlo, para tener en cuenta desde nuestra labor docente. En la segunda sesión vamos a trabajar pues más aterrizado a cómo lo llevamos a cabo, ¿no? Qué estrategias realizamos, pensarnos entre todos, ¿no? Y nos vamos a llevar un par de tareas con bastantes ideas que habremos compartido después de esta sesión. Y la tercera, pues es que entre todos y todas construyamos unas estrategias pedagógicas y didácticas que vamos a ir desarrollando y la idea es que cada vez, cada taller, escuchemos más sus voces y sus perspectivas, ¿no? Porque son como el insumo principal para estos talleres. Entonces, bueno, para comenzar, que es muy importante conocernos, bueno, esta es la agenda de hoy, el pensamiento crítico. Vamos a empezar con una presentación
utilizando lenguajes audiovisuales, un poco como nuestra imaginación para definir de dónde venimos, que ya vamos por ese lado, una exposición que yo les voy a hacer sobre el pensamiento crítico a través de las artes, a través de los lenguajes artísticos, entre otras cosas, y vamos a cerrar con una discusión. Bueno, la discusión igual va a estar presente transversal a toda esta conversación porque ustedes siempre están invitados a levantar la mano, a hacer sus preguntas en el chat y como que esto nos vayamos retroalimentando constantemente. Pero al final vamos a cerrar con una discusión más puntual. Entonces, bueno, empecemos con la presentación. Algunos de ustedes de pronto estuvieron en la presentación en el taller anterior de Gloria. Vamos a tener cosas un poco similares en esto, pero están de todos modos muy invitadas a que participen, porque la idea aquí es que escuchemos o leamos esta parte que es dime de dónde eres sin decirme de dónde eres. Entonces, también hay como, eh, pues como varias anécdotas sobre este tipo de pregunta, ¿no? Como dime que eres tal cosa sin decirme que eres tal cosa. Entonces yo les voy a decir, yo soy de un lugar frío donde la gente tiene afán y donde particularmente se le ha puesto bocadillo al pan de bono. Entonces, bueno, la idea es que ustedes en el chat nos puedan compartir de dónde son sin decirnos de dónde son, para que veamos un poco o sea, esta creatividad para contar esas características que tiene el lugar donde nacimos o donde estamos viviendo. Aglaya, la sopa de mi ciudad es el ajiaco. Entonces, eres de Bogotá. Soy de un lugar donde la gente ha hecho teorías sobre las arepas. Gloria de Medellín. Vivo en la mitad del mundo, Ecuador. ¿Sí, Natalie? Me acuerdo de estar en un lugar en los que uno se tomaba una foto porque era exactamente la mitad del mundo. La ciudad de la sal, Zipaquirá, ¿sí? Zulma. Pero eso sí es una ciudad. Ah, sí. Bueno, perdón, sí me equivoqué ahí en esa parte. La perla de Boyacá. Ay, hijo de madre, ¿será Tunja? ¿Aipa? Un lugar en el que las cuatro estaciones se presentan en un solo día. Uf, eso puede ser varios lugares en Colombia, pero creo que Bogotá, ¿sí? Claudia, soy el lugar que antes acogía y ahora produce angustia. Uy, yo pensaría que son como muchos lugares, Claudia, que son así, que antes acogía y ahora produce angustia. ¿Será Bogotá también? Soy de un pueblo que quiso ser república independiente. Ay, pues tiene que ser en Antioquia, ¿sí, Fernando? O sea, en una zona de Antioquia, que yo sé que es de un departamento. ¿No? Ay, no. Dame más detalles, Fernando. Pasto. Ay, claro, Pasto, Glo, tienes toda la razón. Pasto, históricamente, se quiso separar de Colombia. Ah, en el Tolima. Uy, hijo de madre. Ah, Marquetalia. Zona Norberto. Soy de una población artesanal de Boyacá donde se trabaja la cestería. La cestería. No. Ráquira Zarcilla. Monguí son los balones. No, necesito más pistas, Norberto. En las violencias del 50. Ay, me siento más perdida con el que quiso ser República Independiente. Ayuda, Glo. Soy de un lugar donde amanecemos con una taza de chocolate, al mediodía escuchamos el vals, Dios nunca muere y comemos tacos a toda hora. México. Elizabeth, ¿sí? Qué rico los tacos, me encantan. Tensa. Ay, mira, Norberto. Tensa. Famosos por la cestería. Qué interesante, me encanta. Me encantaría conocer, no conozco Tensa. Elizabeth, sí, México, acerté. Listo. ¿Quién falta por comentarnos, por decirnos de dónde son sin decirnos de dónde son?
sino contarnos un poco de características, de cosas que hacen, del clima, de lo que comen, de rasgos emblemáticos. ¿Alguien falta? ¿O lo quiere decir como levantando la mano? Yo tampoco sabía que Planadas quiso ser República Independiente. Bueno, siempre uno aprende algo nuevo, pero eso no lo tenía en el radar. Estoy viviendo en lo que se conoció como la ciudad satélite. Soy de la tierra de la Ruana, pero vivo en la zona ganadera del país, o sea, en Villavicencio, Alexander. Ciudad satélite, Joana. No estoy seguro. Fernando Giraldo es de Medellín. Ciudad satélite es en Cundinamarca. Me corcharon, me corchaste, Joana. Pero bueno, me parecen muy, muy interesantes y muy Chocontá. Tampoco conozco Chocontá. Tengo que ir. Muchas gracias. Tienen unas descripciones que me han corchado varias y que me han parecido muy, muy interesantes para pensar cómo describimos México con las 3 comidas al día, cómo se conoce un lugar, ¿no? Por, digamos, la perla de Boyacá o a través de qué productos como la sal por otras características como temas del temor, como soy el lugar que antes acogía y ahora produce angustia, la comida, vivo en la mitad del mundo como Ecuador. Entonces, bueno, muchas gracias por compartirnos. Zona ganadera del país, uno piensa pues los llanos, ¿no? Villavicencio, los llanos, también está Albichada, entre otros. Entonces, bueno, muchas, muchas gracias. Vamos a seguir ahorita con otra parte de la presentación de ustedes. Lejos de la Tierra en esta ciudad hay una aguja espacial. Wow. Espacial tiene que ver más como con ovnis o algo así. Me acuerdo que hay una zona cerca de Bogotá, Tabio, que está reconocida por ese tema. Bueno, ahorita vamos con esta parte, igual pueden seguir participando en el chat y es cómo nos sentimos hoy según esta escala de, de protagonistas de distintas obras de arte, a diferencia del 9 que es una restauración particular. Entonces, bueno, ¿cómo nos sentimos para este taller hoy y para pues este sábado con qué energía llegamos? No sé, a este día de la semana, pero a este taller también. Entonces, Danilo nos dice que 8, Joana 5, 6, uy, sí, Fernando, es que ya se acumula el cansancio de la semana también. Eh, el primero está muy bueno. Sí, también entiendo. Yo creo que estoy en una mezcla de todos. El 8, nadie está en el 7, que bueno. Eso me parece un buen punto de partida. Bueno, en el 2 sí está como intrigante. Aries está en el 8, qué interesante. Estamos con, a pesar de poder estar un poco en el 6, tenemos una gran parte del 8. Desde anoche en el 8. Ay, qué bueno, Juan Pablo. Bueno, esto también es para empezar un poco con esta idea de los memes y de esta cultura visual con la que muchas veces en este momento nos reconocemos mucho más, eh, nos sentimos como parte de algo, de que nuestra experiencia no es solamente individual, sino muchas veces está ahí colectiva. Es fin de semana y el cuerpo lo sabe, sí, Lorraine, eso también es cierto. Entonces, bueno, ya para entrar en materia, entonces vamos a escuchar con qué pensamientos vienen, con qué ideas vienen ustedes sobre el pensamiento crítico. Entonces aquí Gloria me va a ayudar porque lo mío así no es el multitasking tanto, hacer varias cosas al mismo tiempo. Entonces para estar pendiente de ustedes, Gloria me va a colaborar con que ustedes, bueno, pueden levantar la mano
y prender su micrófono y contarnos, lo cual sería maravilloso para también escuchar sus voces, o escribirnos en el chat. ¿Qué entendemos por pensamiento crítico? Yo esto se los quiero además ponerle el paréntesis o el apellido del arte, o sea, ¿qué entendemos por pensamiento crítico en las artes también? Pero también lo podemos decir simplemente solamente en pensamiento crítico, si ustedes tienen como más ideas de eso en concreto, o si también tienen ideas cómo lo podemos pensar aterrizándolo en las artes. Entonces, bueno, los y las escuchamos o los y las leemos. Entonces, bueno, o pueden decir qué características o cómo lo definen, o una idea que tienen sobre eso. Pues no, específicamente no sé, yo tengo una curiosidad dentro de muchas cosas que es como la toma de decisiones, que es como, o sea, gran parte de lo que nosotros somos como la suma de nuestras decisiones. Entonces yo he llegado como que al pensamiento crítico es tener como, pues no, o sea, nunca es fácil tener toda la información disponible, pero como tener esa, en lo que tengamos en el momento, tomar, con la información que tengamos disponible en el momento, tomar la decisión más acertada. Para mí es lo que más o menos se entiende como pensamiento crítico. Aplicado en las artes, sí no sabría, porque pues ahí como está el momento de crear o está el momento de observar o apreciar una obra de arte, entonces no, o sea, me cuesta en ese momento ubicarlo directamente en algún momento o en algún general, pero pues sí, yo tengo una curiosidad en el arte, diría que sería como poder tomar una decisión, qué arte me llama la atención o qué práctica artística me llama la atención y eh, por qué voy a decidir aprender o practicar esa disciplina y qué ideas quisiera yo transmitir al público o a las personas que vayan a ver la obra que yo realice. Ese que creería que sería la cadena de pensamiento crítico en ese momento del arte. Vale, Danilo, muchas gracias. La toma de decisiones y cómo estar informados para para tener o realizar una mejor toma de decisiones. Aquí también leo la capacidad de utilizar el arte, la música, literatura, bueno, que música, literatura y pintura hacen parte de distintas expresiones artísticas para expresarnos sin ambajes, libremente. Reflexión sistemática de la realidad en el arte, como la representación de esa reflexión, muy interesante, como no sé si lo estoy entendiendo como lo estaban queriendo decir, pero cómo reflexionamos sobre esas representaciones o cómo representamos esas reflexiones, que son dos caras de, de un asunto, de cómo nos estamos relacionando con esas expresiones artísticas o con eso que queremos transmitir a través de esas expresiones artísticas. La posibilidad de mirar la realidad a través del arte para tomar una participación activa en la construcción de la sociedad. Mira, cómo analizamos la realidad para participar de una manera activa socialmente. Eso me parece muy interesante y digamos, es algo que también ha estado muy vigente y es muy coyuntural con lo que vimos de pronto con muchas manifestaciones que sucedieron en el paro nacional o que también la Comisión de la Verdad ha usado mucho los artistas, tanto músicos como directores de cine, como dibujantes para expresar muchas cosas que no se han podido expresar. Capacidad de interpretar, de ir más allá de lo evidente, claro que sí, de desmenuzar tal vez un poco más lo que tenemos como de frente. Capacidad de observar, de cuestionar, indagar para aprender, para entender, para comprender, para incomodarse, me parece muy interesante ese verbo, vamos a volver sobre eso, sentir para sentir, características, está en construcción permanente, no es algo acabado, es un proceso.
toma de decisiones, cómo estar informados sobre cómo tomar mejor esas decisiones, que era lo que nos decía Danilo. Subjetividad es un proceso que parte de cómo nos estamos relacionando y viendo el mundo, teniendo en cuenta nuestras experiencias, nuestras trayectorias, cómo nos hemos ido construyendo y cómo desde ese lugar y desde esas gafas, por decirlo así, nos estamos relacionando con el entorno. Plasmar e interpretar lo que se quiere transmitir desde las imágenes o la expresión artística, ¿sí? Como yo interpreto lo que quiero transmitir, cómo logro transmitir, cómo pasa de esa idea que tengo y hago un boceto y la pienso y la desmenuzo y hago un borrador y lo intento y no funciona y fracaso y vuelvo. Y el arte para poner en cuestión los relatos y los discursos establecidos. Esto me parece fundamental, fundamental. Y hay algo de lo que se habla en ese sentido como sobre los los contrarrelatos y los microrrelatos. No sé, Juan Pablo, si has escuchado de eso, pero vamos a profundizar eso un poquito más adelante. También cómo desde ahí podemos dislocar, cuestionar esos relatos y discursos establecidos. Muchas gracias por esta lluvia de ideas de con qué llegamos, porque es importante entender con qué llegamos todos y todas ustedes dentro de sus diferentes campos, ya sea como docentes o con su deconstruirlos, Juan Pablo, sí, de acuerdo. O sea, poner en cuestión también implica una deconstrucción, repensar, ¿no? Y esto es para pensar con qué llegamos porque ustedes tienen en sus prácticas docentes o en sus prácticas con sus grupos cercanos, ya sea familia, amigos, eh, no sé, laboratorios, semilleros, pues tienen muchas ideas con las que vienen trabajando, entonces es importante tener como este panorama. Vamos ahorita a preguntarnos qué hace una persona que piensa críticamente. Ya dijimos características y definiciones, pero ahora cómo lo llevamos a lo concreto, que es algo importante. Si quieren, así como Danilo que prendió el micrófono, levantar la mano, por favor háganlo. A mí me parece, más allá de leerlos, me parece mm, como chévere escucharles. Bueno, a mí me gustaría compartir y creo que una persona que piensa críticamente evalúa dos veces las cosas antes de tener una posición. O sea, creo que sí o sea, mira diferentes fuentes posiblemente o sí, creo que sí. Como que primero, Liliana, si te entiendo, ¿no? Primero mira de dónde vienen las distintas informaciones a las que está como enfrentándose, con las que está interactuando, ¿sí? No se conforma con una sola información, nos dice Aglaya. Investiga, ¿no? Hay toda una cuestión de querer investigar, de curiosidad, valida, o sea, le llega una idea, pero también quiere corroborarla, ¿no? Hay una situación ahí de corroborarla, nos dice Joana. ¿Quién más nos quiere decir qué hace una persona que piensa críticamente? Y digamos en el arte, en su relación con las imágenes, con las películas. Bueno, yo creo que alineado con lo que no se conforma con una información es que pensar cuesta esfuerzo físico, o sea, el cerebro consume energía en el momento de dedicarse a pensar en algo. Entonces, no cuestiona la, la- lo que le quieren transmitir. O sea, o sea, no lo cree de primer golpe, sino que trata de ver qué otra opción, qué otra posibilidad existe de que sea la causa o la consecuencia de lo que se está tratando en el momento. Y, Gracias, pues Danilo. y eso pues consume energía y tiempo, el dedicarse a pensar
necesita tener esa disponibilidad de tiempo y de energía para poderlo hacer. Y también estás hablando de una temporalidad, de tiempos largos, de no pensar que es algo que sucede de inmediato, es algo que también requiere sí, un tiempo, un proceso, ¿no? Y eso que tú dices que me parece muy importante, no cuestiona lo que quieren transmitir, ¿no? ¿Quién lo dice? ¿Desde dónde lo dice? ¿Cómo lo dice? Aquí, no sé si es Fernando, FDO, yo estoy infiriendo que es FDO, es Fernando Giraldo. Podemos hablar en este momento de la poscrítica ya desde una situación del postestructuralismo, desde la situación rizomática de nuestras formas de comunicación y de contextos. Sí, Fernando, también hay una cuestión ahí de cómo pensamos y cómo miramos las conexiones y no como fracturas en las cuales simplemente una idea o una forma de pensar se acaba ahí, sino que se bifurca, ¿no? Esta visión rizomática de las formas de comunicación y de los contextos viene un poco de los tubérculos, de cómo crecen, pero también uno lo puede ver en el mundo fungi, en el mundo de los hongos y de cómo todo se empieza a conectar y a tomar otros caminos. No es como que en el momento en que diferimos o disentimos de algo, se rompe ahí algo, sino que se bifurca. Toma el tiempo necesario para la reflexión, claro, ahí hay tiempos distintos, tiempos lentos. Observa, analiza, actúa, propone, colabora para impactar en el bienestar colectivo. Hay todo un tema de yo como individuo, pero también yo cómo me relaciono con lo otro, con el otro, con mi contexto, con mi barrio, con mi pueblo, con mi familia. Podemos hablar en este, es el de la situación rizomática en las formas de comunicación y los contextos. Bueno, me parece que tienen unas ideas muy valiosas, muy interesantes para traer aquí a la discusión. Retomar diferentes fuentes, ¿no? Cuestionar, tomarnos otros tiempos, contemplar, analizar diferentes puntos de vista, eh, incomodarnos, como lo dijeron en lo anterior, ¿no? Validar la información, no quedarse a la de primeras con lo primero que sucede o empezar a replicar, ¿no? Que es algo que vemos ahorita en cómo funcionan las redes, que alguien le cuenta, que alguien le contó y uno ya, pues, no necesariamente, pero sucede mucho que no se piensa, no se analiza de dónde viene, con qué rigurosidad estaba, quién lo dijo, cómo lo dijo, lo que estaba diciendo, y empieza a esparcirse, ¿no? Y esto ha sucedido con muchos temas, ahorita como el de la pandemia, entre otras cosas. Entonces, bueno, hay muchas definiciones, ¿no? Sobre el pensamiento crítico y qué hace una persona que piensa críticamente, pero una de las más aceptadas y recientes es también como que es un juicio, que el pensamiento crítico es un juicio deliberado, que se construye, ¿no? Es algo que se puede potenciar, eh, que es una capacidad que se puede desarrollar por medio de habilidades, de hábitos mentales, en los que desarrollamos capacidades de interpretación, de analizar, de evaluar, de cuestionar, eso que ustedes han mencionado muchísimo, de inferir, de autorregular, de autorreflexionar, porque no es simplemente yo cómo le hago cuestionamientos a la información que viene de afuera, a las imágenes que vienen de afuera, a los videos, a los estímulos que vienen de afuera, sino yo también cómo reflexiono sobre cómo yo estoy interactuando con eso, también de razonar, de yo cómo explico, ¿no? También hay consideraciones de tipo conceptuales, de tipo metodológicas, de criterio, de evidencia, de contexto, ¿no? ¿En qué lugar me estoy parando? ¿Qué es qué significa eso en este lugar? ¿Qué significa en otro lugar? Y también eso permite explicar y transmitir lo que se piensa, lo que se siente y de esa manera llegar a un juicio informado. Entonces, bueno, eso es entre muchas cosas lo que ahorita se valora como, o sobre lo que nos vamos a sentar para hablar de pensamiento crítico, pero lo vamos a enfocar en el arte. Entonces, yo les voy a decir aquí tres ideas que para mí son principales, fundamentales del pensamiento crítico en artes.
esto no es una verdad universal, esto es lo que yo he ido aprendiendo en mi trayectoria y cosas que quisiera compartir y debatir con ustedes de tres aspectos que me parecen esenciales en el trabajo con distintos públicos, ¿no? El primero es el trabajo contextual y es que si hay algo que me ha enseñado, pues el trabajo con distintos estudiantes es que hay que entender la motivación del estudiante. Y en ese sentido es cuáles son los estímulos que más les influyen a los estudiantes. Si yo estoy hablando con niños o con jóvenes o con adolescentes, también yo tengo que tener en cuenta el contexto, ¿sí? Ya hay personas, la mayoría de nuestros estudiantes son nativos digitales. Ya hay una relación con el entorno distinta a la cual yo no puedo tratar de que una cosa necesariamente tenga que encajar en cómo yo crecí y cómo yo percibí el mundo y como muchas personas de pronto, no sé aquí si ustedes también lo piensan, pero hay muchas personas que piensan que ya hay demasiada relación con la tecnología, con las redes sociales, que eso es como, hay también como una mirada un poco peyorativa desde una generación a esta generación que es nativa digital. Entonces también tener en cuenta cómo nos vamos a relacionar con el contexto de los estudiantes para motivarlos y poder como entrar en su mundo y desde ahí detonar como una curiosidad, unas ganas de pronto hacer un análisis crítico visual. Entonces, bueno, entender qué estímulos son los que más les influyen, qué más les marcan, con los que más se relacionan, ¿no? Entonces, con esto me refiero a incluir en el contexto, incluir el contexto de la cultura visual del niño, la niña, del adolescente, del joven, ¿no? Porque si no llegamos a ese punto, a esa cultura visual o a esa cultura audiovisual con la que nos estamos todo el tiempo relacionando, sobre todo pues personas que han sido nativas digitales, pues nos estamos perdiendo una gran parte del mundo y de cómo se están comunicando los y las niñas, los y las jóvenes y adolescentes. Entonces, estas son unas preguntas para que no lo pensemos. Y es, ¿cuánto tiempo invierte diariamente en redes sociales, ¿no? Ya ahorita es difícil encontrar, pues por lo menos estoy hablando de ciudades, lugares donde, ciudades, pueblos, lugares donde hay conectividad, obviamente que hay lugares donde no hay conectividad y donde este tipo de cosas estarían un poco fuera de contexto, pero en este caso es cuánto tiempo invierten en redes sociales, cuántas imágenes y videos consume semanalmente. Y con imágenes y videos también nos referimos a videojuegos, a TikToks, a series, a películas, eh, porque también hay una parte, ¿no? Que es la producción y lo que hacemos, cómo dibujamos, cómo pintamos, cómo yo hago también un video de TikTok para comunicar, ¿no? Como yo creo un perfil de Instagram para comunicar o decir o construir algo, un personaje alterno en las redes de lo que soy yo y también de cómo yo consumo y cómo me relaciono e interactúo con eso, ¿no? Entonces, cómo nos relacionamos con las imágenes, con los videos, con lo que interactuamos diariamente y cómo interactúan nuestros estudiantes con eso. Entonces, si ponemos cuando hacemos eh, clases o algún tipo de proyecto, si ponemos en el centro esto, cómo nos relacionamos con las imágenes, con esas imágenes con las que interactuamos o con las que ellos y ellas interactúan diariamente, pues tendríamos otro tipo de insumos y otro tipo de intereses también de su parte. Entonces, bueno, esa es como una primera idea. La segunda idea es el pensamiento como problema y no como solución. Y esto nace bastante del pensamiento lateral, el pensamiento divergente. Entonces, es ofrecer al estudiante la posibilidad de hacerse preguntas, de plantear alternativas, de cuestionar. Entonces, no solamente es cómo solucionamos algo, sino cuántas preguntas nos podemos hacer sobre algo, la mayor cantidad de preguntas que nos podemos hacer, porque cómo formulamos una pregunta, porque al principio uno puede hacer una pregunta muy sencilla, pero a medida de que vamos haciendo estos procesos, además estos procesos lentos, como lo decía Danilo también, nos permiten mirar con más detalle, ¿no? Y eso también va a complejizar las preguntas que hagamos y que
nuestros y nuestras estudiantes nos hagan. Y eso permite encender su curiosidad, porque así uno empieza a preguntar, hagámosle preguntas a cómo es un animal, ¿no? Y entonces, no sé, hagamos un animal imaginario entre todos y todas. Y qué preguntas nos hacemos para pensarnos cómo va a ser, en vez de, en vez de decir va a ser así o respuestas. Primero hagamos con toda una lluvia de preguntas, que es encender su curiosidad. También está revisar y cuestionar las pautas de consumo, y esto se relaciona completamente con estas preguntas que hice en la parte de trabajo contextual, y es revisar y cuestionar las pautas de consumo de esta cultura visual y los cánones y valores sociales que implícitamente transmiten. Y esto es muy importante en el sentido de qué cosas nos están diciendo esas imágenes, esa cultura visual, esos videos, estas series, bueno, todo este mundo audiovisual con el que se interactúa diariamente, qué cosas están transmitiendo, qué cosas están reproduciendo, ¿no? Qué cosas estamos naturalizando. Y esto me refiero porque ya también estamos llenos de infografías, ya la manera en cómo se sintetiza la información y se distribuye es muy rápida, es muy inmediata. Incluso la atención que tenemos hoy, yo no sé si ustedes lo han notado, yo lo noto en mis clases, es una atención corta porque hay tanto estímulo, hay una hiperestimulación, también hay una obsesión por todo lo nuevo, ¿no? Todo el tiempo la gente que está en redes está dándole a las pantallas como qué actualización hay de nuevas cosas. Entonces, eso, incluso hay imágenes duras, hay videos, noticias, publicidad, que es bastante fuerte, que se ha naturalizado por esta misma circulación que hemos interiorizado, reproducido, porque las imágenes pasan así. Y me he dado cuenta también, y esto va a un punto principal, de cómo hay un analfabetismo visual y audiovisual. Entonces hay como un temor a preguntarle a las imágenes, y esto lo he visto en mis estudiantes también. Entonces es como si las imágenes estuvieran desprovistas de intención, como si las imágenes fueran neutras. Y lo he encontrado en varios estudiantes que al texto le pueden hacer muchas preguntas, muchas interpelaciones, pero la imagen les parece como, como ingenua, como una cosa ahí a la cual les da miedo hablar un poco del tema. Y frente a eso, pues algo que es importante es como después de todos estos cuestionamientos, de hacer las preguntas, como yo tomo una postura frente a la postura del autor de las imágenes, frente a la postura de las preguntas que nos hicimos. Entonces, tomar una postura y darme cuenta que esa postura que yo tomé también puede dejar por fuera otras posturas y ser consciente de eso que estoy dejando por fuera. Y aquí me voy a la tercera idea que también me parece fundamental, y es la interdisciplinariedad. Y si ustedes leyeron un poco la invitación a este taller, pues decía que el arte como un punto de intersección entre muchas disciplinas. Yo lo veo así, lo pienso así, creo que el lenguaje artístico da para que lo podamos relacionar con muchas cosas y de ahí puedan emerger como cosas nuevas y relaciones nuevas, porque parte del pensamiento crítico es cómo nos relacionamos otros saberes, otras disciplinas, como algo que yo encontré en un libro, en una película, o caminando en el parque, o hablando con alguien, lo puedo relacionar con esto otro que vi, con esto otro que leí, con esto otro, o sea, todo el tiempo es buscar esa interrelación, también hace parte de cómo estamos complejizando nuestro pensamiento crítico. Entonces, cualquier aprendizaje profundo tiene una resonancia y una interconexión con otros conocimientos de áreas distintas del saber, por más lejanas, ¿no? Hay una cosa en las matemáticas que se relaciona mucho con temas de abstracción en el arte, con las ciencias, con ciencias sociales, eh, con la tecnología, ¿no? Lo vemos en muchas cosas, de hecho es algo con lo que nos relacionamos diariamente. Esto también favorece y promueve la pluralidad de interpretaciones de un mismo texto. Entonces, de un mismo texto, una imagen, una película, si nosotros nos damos cuenta cuando hablamos o hacemos un poema o hacemos un dibujo o hacemos un video sobre una película, entonces uno puede ver una película y responder a esa película haciendo un film minuto grupal. Y entonces, ¿cómo interpretamos esa película? Nos vamos a dar cuenta que todos vimos películas diferentes, que para una película
vista por mil espectadores, hay 1000 películas distintas o 1000 textos distintos, ¿no? Porque en esa pluralidad de interpretaciones también podemos entender esa diversidad de la otra persona, ¿no? Y eso también puede favorecer, si lo sabemos cómo manejar, la empatía, la solidaridad, el ponerme en los zapatos del otro. Y también está esta capacidad de explorar otros lenguajes distintos al oral y a lo escrito. Nos hemos visto como muy relacionados con el texto, con el logocentrismo, y de pronto por eso mismo nos es más fácil analizar ese tipo de material, y a las imágenes nos cuesta, y no solamente imágenes, me refiero a muchas, a la música, ¿no? También en la música pasan muchas cosas. Entonces, como yo exploro, no sé, podemos leer y que lo que hagamos sea una imagen, sea una canción, sea un video, o al revés, entre todos podemos crear, entre todos podemos hacer una instalación, cómo nos pensamos a través de un problema o de un proyecto. Entonces, bueno, estos son 3 ideas que yo traté de sintetizar. Yo tenía una maraña de cosas, pero traté de sintetizar esto para traerles a ustedes estas cosas más puntuales. Voy a leer un poco de lo que han escrito en el chat, que de pronto no he visto mientras les estaba hablando. Entonces está Fernando Giraldo, que dice, una posición crítica podría ser muy kantiana y eso puede ser complejo desde los contra y microrelatos. Eh, no sé si ahí estás hablando de la crítica del juicio de Kant, y ahorita, si quieres, prendes el micrófono y nos desarrollas más esa idea y de por qué ves que puede ir en contravía con los micro y contrarrelatos de los que hablábamos ahorita y que tal vez ahorita vamos a profundizar mejor. Denuncia y a la vez es reparador de memoria, como en los casos del conflicto, como en los casos de conflicto. Sí, de acuerdo, también se puede entender muchas del pensamiento crítico en arte como una educación para el conflicto, para entender el conflicto como algo natural y algo de lo que podemos como planear estrategias, y no solamente para resolver, pero también para entender cómo podemos disentir, y no significa que nos vamos a convencer entre nosotros, sino simplemente a entender un poco el punto de vista del otro sin que ese sea sin convencernos y sin que ese sea mi punto de vista, pero saber cómo vamos a vivir con eso. Y creo que muchas de las herramientas que nos puede dar las artes nos pueden servir para esto. Situación de velocidad de información, la entrega y la pérdida de información. No sé, Fernando Giraldo, si de pronto quisieras abrir el micrófono y contarnos un poquito más de esto que estás diciendo aquí. El arte no solo como la posibilidad de producción de objetos, esto me parece un tema muy importante, sino como un campo de reflexión y problematización en el que convergen muchas disciplinas. Juan Hola, Pablo, hola. eso, dale, primero, dale. No, no, te interrumpí. No, si No, quieres. Fernando, dale y yo ahorita termino la otra idea, no te preocupes. Bueno, lo que pasa es que, de hecho, ahorita medio lo ilustraste, pero hay un poco, o sea, cuando nos quedamos en la crítica por la crítica, termina siendo muy contemplativa. Entonces, en ese momento termina siendo una situación muy de una sola experiencia o de un solo punto. Lo planteaba con lo de la poscrítica. Hay una situación de contextos y no solamente de personales, sino de grupales. Hay una situación del tercero excluido, por ejemplo, que eso es muy de Michel Serres. Eh, entonces, ¿qué pasa en este momento? Digamos que estamos en una situación muy postestructuralista, ya hay, digamos, otras situaciones de hipermodernismo y otros tipos de pensamiento, pero además de eso, esta situación de la velocidad de la información, de la pérdida de la información, del intercambio de la información, hace que nuestras situaciones de juzgar una obra de arte como tal vienen de muchas partes, vienen de muchas áreas. Entonces ahí se termina complejizando. Entonces, lo digo que podría ser muy kantiano y tendría problemas es por lo mismo, porque uno en sí mismo es una cantidad de microrelatos y de donde confluyen muchas historias para tener ese contexto de crítica, por así decirlo. Entonces, por eso digo que
se plantea como una problemática en una sola crítica, podríamos hablar, críticas por los contextos, no sé, es un pensamiento que me sale aquí como balbuceando un poquito. Gracias. No, 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 gracias a ti por traer esto a la discusión. Y claro, o sea, la crítica por la crítica, de hecho, no, acá no estamos planteando la crítica por la crítica, y hay que tener en cuenta lo relacional. Y acá no solamente se está hablando de obras de arte y no de productos como tal, sino incluso de procesos, ¿sí? De cómo nosotros pensamos em, el proceso de creación, ¿no? También cómo tenemos una relación con ese proceso de creación y no criticar por criticar, además, porque esto es una cosa más de cómo estamos leyendo las imágenes, cómo nos estamos relacionando con nuestro entorno, porque también aquí hay un tema de cómo nos relacionamos con la publicidad, cómo nos relacionamos el cuerpo, digamos, en el aula, en un aula, dice mucho, si estamos en unas filas, sentados todos ahí, eh, habla de cómo hay toda una jerarquización y una relación con el propio cuerpo, hay un adiestramiento del propio cuerpo. En cambio, si metemos al cuerpo en el juego para lo que estamos trabajando o para repensarnos cómo nos relacionamos con eso. Entonces, yo entiendo tu punto y la velocidad de la información y todo esto que estás contando, y yo, pues, la aproximación aquí no es hacia la crítica del juicio, de hecho, de la visión kantiana, sino más que todo tener en cuenta un desarrollo de juicio, ¿sí? O sea, una postura reflexiva en la cual también están las dos cosas, no solamente lo que yo veo afuera, sino cómo eso tiene un eco en mí y por qué tiene un eco en mí, y también verificar, ¿no? Verificar esa información de dónde viene, cómo viene, quién la hizo, por qué la hizo, hacia qué público, ¿no? Entonces, un poco desde ahí se estaba hablando. Algo que mencionaba Juan Pablo, que me parecería también muy valioso si lo quisieras desarrollar, abriendo el micrófono, porque me parece un tema muy valioso, pero antes de yo contarles como desde donde creo que lo podríamos abordar, me gustaría escuchar esto que estás hablando como no solo como la posibilidad de producción de objetos o productos, sino como un campo de reflexión y problematización en el que convergen muchas disciplinas. Entonces, Juan Pablo, si pudieras encender el micrófono para contarnos un poco más. Claro, buenos días, ¿cómo van? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. No, porque, a ver, yo vengo como más que todo del área del hacer, ¿cierto? Entonces es como un resultado, un producto final, que es el que se evalúa. Y cuando entré a la licenciatura, se me empezaron a abrir pues como muchas perspectivas y ahí empecé a conocer lo interdisciplinar, ese pensamiento que se nutre de muchas áreas, no solamente del arte, de la antropología, la sociología, la historia. Entonces todo esto es como una cantera que te da elementos no solo estéticos, sino también críticos. O sea, es una comprensión, es una interpretación que lleva más allá de la producción de algo, es como a una reflexión, a un proceso, y eso es como lo importante. Me refiero es como a eso, porque sí, en fotografía, entonces listo, hagamos una foto y simplemente es como el resultado o un cuadro, pero es más allá de eso, es por eso digo que el arte es como ese campo, es un campo muy, muy amplio de problematización y de reflexiones, es sobre todo eso. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Me parece que eso que estás diciendo nos lleva a la siguiente diapositiva, que es ya esto como que identificamos en un artista, y voy a volver sobre eso que dijiste, que identificamos en un artista, no, en un estudiante que tiene pensamiento, que ha desarrollado, que está desarrollando el pensamiento crítico. Y yo quería decir algo. Dale, dale, por favor. Dentro de creo que pues está como ahí sugerido, pero no, de pronto no lo tenemos en cuenta si no lo mencionamos, que creo que la motivación básica del estudiante es como la búsqueda de identidad.
Pues, por ejemplo, pensando en mi época de adolescente, es un poco más compleja para nosotros mestizos porque digamos que los afro tienen su raíz africana, los cis que tienen su raíz indígena, tienen como un vínculo más específico y más cercano con una entidad ancestral, o los que se sienten muy europeos, pero los que somos como mezclados, que tenemos un poco de varias fuentes, nos cuesta mucho lograr como consolidar una identidad, ah, como inclinarse en un lado hacia el otro. Y creo que es un momento como se confuso en la adolescencia en que se busca dentro de muchas ramas, que a veces puede ser político, a veces puede ser deportivo, pero mucho influye el arte porque se puede ver en la estética de cada tribu urbana, de cómo vestirse, de la música que escuchamos, de si alguien dibuja o si alguien tiene alguna expresión artística ya empezándose a desarrollar, cómo busca influencias para continuar el desarrollo de esa propuesta que le están haciendo. Eso era. Danilo, eso me parece un aporte muy valioso y que enriquece mucho la discusión porque sí hay definitivamente la búsqueda de identidad que sucede además mucho en la adolescencia, en quién soy yo, cómo soy yo, por qué soy así, con qué me voy a identificar, con cómo va a ser mi interacción social. Eso nos hace pensar en muchas cosas, en términos de lo que estabas hablando, del arte, de estas, y haces como unas preguntas interesantes sobre como si como el mestizo, que el ser mestizo nos hubiera arrojado en un mundo como en el cual nos sentimos un poco flotando, y me hace pensar en qué es lo que creemos que es consolidar una identidad y de qué manera creemos que eso es fijo, ¿no? Y que también puede ser un deber ser. La verdad, acá no voy a resolver estas preguntas, sino la idea es que nos podamos plantear estas preguntas y que de pronto estas preguntas se vuelvan insumos para esas actividades que luego queremos realizar y hacer esa lluvia de actividades la próxima sesión, pero es de pronto qué significa consolidar una identidad y de qué manera o por qué sentimos que tenemos que desarrollar un arraigo frente a esto como lo que tú hablas, ¿no? Como algo que así ya sean tribus urbanas o una manera como nos vestimos, como esto que nos vestimos, como esto que, que nos ponemos, el hacernos un tatuaje, el hacernos un piercing, esto para hablar un poco solo simplemente de algo tan sencillo como el cuerpo y los mensajes que emitimos y que queremos deliberadamente emitir, ¿no? Como eso nos hace sentirnos parte de algo o no, o precisamente ese mensaje que emitimos es como no quiero ser parte de esto. Y también me remite a este tema que yo les estaba hablando de las redes sociales y como de esa velocidad de la información que hablaba también Fernando, y es cómo ahora el espacio público y el espacio privado se volvió mucho más difuso, ¿no? Porque hay cosas que ya decidimos, y esto me parece una palabra que podríamos problematizar, compartir, porque esa palabra pues tiene como distintas, eh, no sé, definiciones y sobre todo cuando creemos que lo que compartimos es deliberado y no es planeado como realmente sucede. Entonces, eso cómo nos configura también la identidad o lo que queremos ser, ¿no? O lo que sentimos que debemos ser. Entonces, sí, me parece muy interesante porque en esa motivación que yo estaba hablando aquí de la motivación del estudiante, no había hecho ese hincapié en la parte de la búsqueda de identidad y me parece un gran aporte. Muchas gracias por eso, Danilo. Y si quieres, Glo, ahora sí pasamos a la otra diapositiva y les comparto, y la idea es escucharlos, que, perdón, yo no he visto como, no he podido Yo, ver, levanta la mano, estoy muy, Bella, hay una pregunta de Edna en el chat que es sobre la gracias. motivación del estudiante, si es más como una estrategia pedagógica para vincular al estudiante o como un componente o característica del pensamiento crítico que de pronto no Listo, alcanzaste a ver. listo. Súper, Edna, muchas gracias. Perdóname que no había visto esa pregunta. Eh,
yo creo que es algo que se puede usar en los dos sentidos, tanto como una estrategia pedagógica, porque en la medida en la que yo tengo la atención y además valoro el contexto en el que están mis estudiantes, entiendo lo que los motiva, cómo se están comunicando, ¿sí? Con qué se relacionan diariamente. Entonces yo también puedo encontrar ahí un insumo que se vuelve un componente para desarrollar el pensamiento crítico, porque además el pensamiento crítico debe tener en cuenta el contexto, y un contexto micro como puede ser el individuo y el contexto macro como puede ser la institución, el barrio, el pueblo, la comunidad de aprendizaje, la comunidad educativa, la comunidad de amigos. Entonces creo que en ese sentido funcionan en los dos casos. Nos sirve como una estrategia pedagógica para anclar, para entender y comprender el público, los intereses del público, pero también para que desde ahí podamos usar eso para problematizar, para cuestionar, para indagar, para crear proyectos, para hacer preguntas. Entonces creo que a eso me refiero con ese trabajo contextual como una idea central del pensamiento crítico en artes. Y aquí Aglaia decía, la crítica al arte debía limitarse a la técnica, nunca al contenido. Sí, tiene sentido, así, pues así se trabajó en muchos sentidos la técnica, y esto es algo que pues aquí en estos talleres, que este pensamiento crítico, no vamos a abordar que simplemente, y también podríamos tener en cuenta esta idea del producto que se ancla con lo que decía eh, Juan Pablo, que es la obsesión con el objeto y con el producto, ¿no? Y siempre como una meta, sin entender que el proceso, y que en el proceso ocurren muchas cosas, entre esas fracasar continuamente. Entonces, la idea de la técnica y del artista como genio, prodigio, también es algo que se ha replanteado y se ha repensado mucho actualmente, pero que justo en este momento pues nos vamos a enfocar es más bien en el proceso, ¿no? En lo que implica un proceso, y en un proceso de crear, de replantearnos, de cuestionarnos, porque antes de empezar a crear suceden muchas otras cosas. Incluso sentir que no sabemos qué hacer hace parte del mismo proceso, que muchas veces se ve invisibilizado como en esta idea de que de ver obras sin contexto, de pensar como que el artista llegó a la Mona Lisa así, como que llegó un rayo iluminador y estuvo como el resultado. Entonces también hay un montón de frustración alrededor de que no se hable de eso. Listo, Glo. Entonces si quieres ahora sí pasar a la próxima diapositiva, y en la próxima diapositiva yo les quiero compartir un poco de lo que se piensa que hace un estudiante que está desarrollando un pensamiento crítico, pero ustedes dijeron muchas otras cosas en, en la parte de definiciones, en la parte de qué hace, ¿no? Qué hace el pensamiento crítico, indaga, cuestiona, piensa en el proceso, contempla. Entonces, la idea aquí también es que ustedes participen. Yo acá les voy a explicar cosas que yo veo fundamentales, pero tal vez, y lo más seguro es que se me escapen algunas, que por eso valdría mucho la pena escuchar sus voces. Entonces está formular problemas y preguntas vitales, hacerlo con claridad, con precisión. Obviamente estas preguntas no son, estas preguntas y estos problemas que le hacemos a un tema, a un proyecto, a una imagen, a una película, a una situación, no es la primera, es algo que vamos puliendo, hace parte de ese proceso, pero por eso mismo tener en cuenta que el pensamiento crítico no se desarrolla en una sesión con nuestros estudiantes, sino que son procesos de largo aliento. Identifica e interactúa con diversos puntos de vista. Entonces, ¿cómo yo me puedo relacionar y tener en cuenta además que el disenso, que el encontrarme con pensamientos distintos al mío, me va a nutrir? Porque no solamente estoy viendo desde mis 10 grados con los que puedo ver una situación, sino que puedo entender un poco una visión 360 de lo que fue vivir una misma experiencia, ¿no? Y eso siempre nos va a nutrir para decir como, ay, yo no lo había visto así. Y de pronto pensarse, ¿no? ¿Por qué esa persona lo vio así? ¿Y qué pasa
ay, sí, tiene razón, ¿no? Un poco poner siempre en jaque esas certezas que tenemos frente a una experiencia. Buscar nuevas perspectivas y busca nuevas perspectivas y explora las múltiples posibilidades. Ya esto es algo que me parece fundamental y es llamar a experimentar, ¿no? A permitirse el error. Y es algo que escuchaba hace poco entrevistando a una orientadora de un colegio que me decía cómo los estudiantes tenían tanto miedo de equivocarse. Y esto también sucede en las artes y sucede mucho. Este miedo de equivocarse, este miedo a creer que todo tiene que quedar perfecto de una vez, además de buscar un tipo de perfección o de buscar como una cosa que es correcta, solo una, sabiendo que pueden haber múltiples. Y entonces es permitirse el error, ¿no? Permitirse errar y pensar que el error hace parte del proceso de aprendizaje y es fundamental. Entonces, en esa experimentación, pues podemos fallar o encontrar ahí en esa experimentación y en eso que creemos que de pronto puede ser fallar, una posibilidad para aprender algo, para cuestionar algo y para hacer otra cosa que de pronto no era la que estábamos haciendo inicialmente. Entonces, que eso también hace parte del proceso creativo y algo que decía un artista uruguayo que me gusta mucho, que es Luis Camitzer, que es algo interesante de cómo funcionan muchos artistas, es que cuando hacen las obras de arte, y es algo que él decidió hacer en una bienal, fue preguntarle a los artistas, en vez de decir, digan un párrafo de qué se trata su obra, fue escriban un párrafo qué problema está resolviendo en su obra. Entonces, empezar a partir de ahí generaba otro diálogo con el espectador. Entonces, bueno, de experimentar. Experimentar nosotros como docentes y experimentar y permitir y fomentar la experimentación con los estudiantes. Este punto que también me parece vital, que es la relación entre autorreflexión y la reflexión externa. Entonces es como yo puedo reflexionar sobre muchas cosas que suceden a mi alrededor, pero si yo no reflexiono cómo esas cosas hacen un eco en mí o cómo yo estoy viendo eso, porque tengo dentro de mí una perspectiva debido a experiencias que he tenido en mi vida, debido a informaciones con las que he interactuado, y eso me hace pensar que esto es negativo, positivo o es de cierta manera, pues tiene que haber una relación entre eso que yo estoy investigando, entre eso que yo estoy procesando y cómo eso tiene un eco en mí, ¿no? Entonces, como ese diálogo que también, pues la idea es que pueda fomentar es esto que les estaba diciendo de la empatía, de la solidaridad, ¿no? De entender un poco cómo es, o sea, entender otros roles y otros puntos de vista también que me ponga a mí en otras situaciones, que me haga repensarme, moverme, ¿no? Como decía también otro profe, yo no soy árbol, así que algo me disloque y me mueva, me sirve, ¿sí? Me sirve como para avisparme. Desarrollar proyectos en los que se plantea problemas sociales o de su contexto próximo, ¿no? Entonces, pensarse temas que estén sucediendo cercanos al aula, en el aula, temas que sean muy coyunturales. No sé, hace poco, digamos, en un aula, en una clase de una profe que admiro, hacía todo el tema de la eutanasia. Entonces está todo este tema de la eutanasia y cómo las personas tienen derecho a morir dignamente, pero también tenía estudiantes venezolanos. Entonces también le metí a la clase cómo integrar esa mirada desde cómo ellos en su país ven que se podría llevar a cabo la eutanasia y qué debate sucede. Entonces se armó un debate muy interesante. Entonces, esto pues es un debate, era una clase de ciencias sociales, pero si lo vemos en arte. Entonces también cómo se puede pensar un problema o un tema del contexto próximo y plantearle preguntas a ese tema y luego múltiples líneas de fuga y soluciones, ¿no? Y que también pues es muy importante, es cuestionar el por qué y para qué de las imágenes, videos, eh, canciones. También está todo un tema de la música en el cual, eh, de hecho, se critica mucho lo que escuchan nuestros estudiantes y eso también es algo que deberíamos repensarnos, cómo interactuamos con eso. Pero sí cuestionar el por qué y el para qué, el cómo, el de dónde, el público de esas imágenes, cómo interactuamos con eso. Entonces, estas son un poco de mis ideas, pero quiero escuchar las de ustedes. Entonces, ¿qué cosas creen aquí que hacen falta, que ustedes consideran importantes que sucedan con sus estudiantes
o no todos tienen que ser docentes, algunos están estudiando para ser docentes, algunos simplemente les llama la atención, pero qué cosas ustedes consideran que serían valiosas, lo pueden hacer por chat o levantar la manita. Hola, Daniela. Eh, bueno, creo que el pensamiento crítico es disruptivo porque pues es algo de algo que he leído recientemente, es que los grupos sociales buscan consenso. Entonces generalmente el que piensa diferente es censurado y el que se arriesga o el que experimenta, creo que ese es posible uno de los orígenes de por qué el que se equivoca le damos duro porque generalmente acá es la práctica más habitual. El que se arriesga o el que se equivoca le damos duro en vez de... En otras culturas se enfoca más en ver el progreso. Bueno, no funcionó ahorita, vuélvalo a intentar y si hay progreso, siga por ahí. Y se enfoca más en ese sentido, como la aproximación a la persona que piensa diferente o que experimenta. Y por eso son sociedades que generan más innovación, que crean más tecnología y otro tipo de desarrollos. Entonces, me parece un punto súper como a veces pasado por, o sea, todo esto que estamos viendo sucede, pero esa disrupción, ese salirse de lo común que, que busca el consenso social, a veces parece peligroso y entonces se trata de censurar, entonces es a veces arriesgado ser disruptivo y hay que hacerlo por su cuenta hasta que de repente se vuelve la nueva tendencia, que eso tarda años, a veces décadas. Sí, Danilo, es un gran punto, que es además, que nos cuestiona nuestra labor docente. Como siempre premiamos un tipo de estudiante, y esto lo hacemos en muchas de nuestras conductas a veces, que es como el estudiante juicioso, el estudiante que hace caso, el estudiante que sigue instrucciones, el estudiante que seguramente ha tenido mejores y mayores estímulos en su casa, o que tiene tal vez una situación más tranquila en su hogar, entre otras cosas, y no solamente en este sentido, sino también en lo que estás hablando, en que sus opiniones, en que sus creaciones y sus demás cosas rompen, fracturan, problematizan, incomodan, ¿no? Y como eso tal vez, aunque pues me parece un poco curioso que en escenarios de educación artística suceda, porque pues es un lugar donde precisamente eso se puede volver una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Y poder escuchar, ¿no? Y ver en esas tensiones algo muy nutritivo. Pero estoy de acuerdo contigo, como salirse de la norma y esta parte de cometer errores, y también eso que dices trae como esto que tenemos de querer resultados inmediatos, ¿no? Y de no tener por eso una cosa persistente, porque creemos y también porque así son muchos procesos muy rápidos y se espera como el proyecto de 2 semanas, y si uno le diera un proyecto, un largo aliento, ¿no? De 6, 8, 10 meses, podría encontrar y ahí poder ver esos cambios, me caí, lo vuelvo a intentar, me caí, lo vuelvo a intentar, no, pues no fue por aquí, experimenté esto, lo hago por este otro lado, y así suceden muchas cosas. Entonces, creo que es muy valioso eso que traes a la discusión. No sé quién más nos quiera compartir, qué cosas considera que falta aquí para hacerlo en nuestras aulas, en nuestros espacios de educación. No solamente hay profesores en salones, también hay educación popular, educación comunitaria, bueno, muchos otros espacios. Bueno, yo digo algo, pues con respecto a lo que dice Danilo, em, sí, se me viene a la cabeza un ejemplo de un amigo que tengo yo pues hace muchos años y nada, a él le hacían bullying tremendo porque él era el que hacía las cosas raras y salía con unos, no sé, unos inventos así chiquito, así niño y empezaba, agarraba 2 pilas y sacaba electricidad de no sé dónde. Entonces lo bulleaban porque, pues, ¿usted qué es? En vez de estar montando para bicicleta con todo el mundo, usted está ahí, pues, inventando cosas raras por allá todo solo. Y precisamente en este momento él es un ilustrador genial, o sea, es una persona que
que ha desarrollado pues como esa capacidad de inventiva y tiene una imaginación así pues increíble. Entonces se me viene a la cabeza eso que dice Danilo, pues aquí como muy próximo que tengo yo. Y no sé si hay para aportar, pero por ejemplo, yo a veces pienso en yo le digo incontinencia fotográfica, yo llamo así a eso porque yo veo que es una producción de imágenes a una velocidad increíble que no para y que lo abruma a uno. Uno abre cualquier red social, no es sino entrar a Instagram y tenés pues millones de imágenes por segundo, no sé, es una cosa impresionante. Entonces, es más ese afán de producción de imágenes que pensar en esas imágenes. Qué tal si el mundo parara unos minutos de producir imágenes y se pusiera como a pensar en todas esas imágenes que hay producidas, saber qué es lo que se está produciendo, desde dónde, para quién, cómo? Entonces es importante pues como ese punto. Gracias. Vale, Juan Pablo, sí tienes razón, detenernos un poco ante esta compulsividad, frenesí de las imágenes, que algunas personas les llaman como furia de las imágenes. Pero bueno, vamos a continuar con un ejercicio que es un Padlet en el que, en el que les vamos a compartir aquí. Entonces la idea es que ustedes entren a este enlace que ya les vamos a compartir por chat y ponen la contraseña es pensamiento en minúscula. Entonces la idea es que ahí puedan escribir qué acciones imaginamos en la escuela, pues ya esto de una manera un poco expandida porque pues algunos de ustedes no son docentes en ejercicio o algunos simplemente les llama la atención el tema y todavía no lo están llevando a la práctica, pero qué cosas imaginan o creen que deben suceder en sus clases, en la escuela, para fomentar y promover el pensamiento crítico en las artes, o qué ejercicios ustedes ya han hecho que les han funcionado. Esto también es muy bienvenido. Entonces aquí, así como les está mostrando Gloria, ustedes hacen clic en el más fucsia, y ahí les va a salir un recuadro en el cual ahí ustedes pueden escriben su aporte, ¿no? Qué acciones se imaginan, puede ser una actividad que se imaginan o que ya hayan hecho o que hayan visto que les gustaría hacer, y le dan publish, que es la parte donde ustedes le dan ahí publicar. Entonces la idea es que podamos ahorita tener 10 minutos para esta conversación y leer como sus intervenciones, sus ideas y las estrategias que se imaginan que pueden suceder en el aula para fomentar el pensamiento crítico a través de las artes. Bueno, listo. Entonces la idea aquí es irles leyendo un poco de lo que ustedes nos han ido compartiendo. Yo tengo aquí escritas como un poco sintetizadas temas importantes de estas ideas que ustedes están trayendo de acciones que imaginamos en la escuela. Entonces, bueno, esta comunicación emocional, esto me parece un punto muy importante, pero bueno, primero voy a leer antes de ir haciendo algún tipo de intervención. Comunicación emocional en el aula: frustración, motivación, integración, celebración. Al lograr comunicar lo que sentimos, podrá comunicar casi cualquier cosa. Listo. El arte es la actividad más libre del hombre, en donde puede expresar con toda libertad su pensamiento y reflejar la realidad o contravenirla. Proyectos colaborativos, trabajo en grupo y puesta en diálogo de puntos de vista particulares. Una exposición artística en la que no solo los estudiantes de arte analicen las obras y se puedan generar espacios de debate. Entonces, esto es que estudiantes también de otras áreas puedan analizar las obras. Creo que es importante ver el arte desde diferentes perspectivas, pues se cree que estos temas son exclusivamente para aquellos que las estudian y que en realidad pueden ser elementos para entender la sociedad y de alguna manera proyectarnos. También sería interesante generar espacios como un club de lectura,
Recuerdo mucho el que tiene la biblioteca, que es bueno, cuando puedo participo. Cabe decir que aunque no todas las personas que participan en el club son especialistas en el tema, su aporte enriquece la reflexión de las otras obras, de las obras literarias. Listo. Apoyarse en los recursos locales artísticos. Modelos mentales para tomar decisiones. Y acá nos dejan un enlace sobre modelos mentales, me imagino, para tomar decisiones. Hay que explorar mejor ese enlace. Promover la cooperación, pues va de la mano de este proyectos colaborativos que justo está al lado. Promover la cooperación de ideas en vez de la competencia de las mismas. Otredad. Construcción a partir del otro para identificar al intercesor como figura de construcción de subjetividad. Debatir. Propiciar espacios de debate sobre un tema de interés general donde se puedan tener distintos puntos de vista. Permitir ser, expresar y crear. Dejar de lado la instrucción al momento de crear. Construir escenarios imaginarios. Generar espacios de construcción de soluciones a problemas de la sociedad generales que implique debatir y complementar ideas. Observar el entorno, contemplar, proponer, ajustar, intervenir, medir y observar de nuevo, como un círculo virtuoso. Ofrecer herramientas para la búsqueda de diferentes fuentes de información de las establecidas. Crear, por medio de diferentes expresiones del arte, manifestar su posición y postura frente a algún tema en particular. Plantear preguntas a partir de un video, película o imagen que haya sido tendencia en la última semana para hablar del consumo, de su relevancia en el arte, en la cultura. Mira, yo no conozco ese recurso que nos estás dejando ahí, Trending Topic. Vale la pena explorarlo. Enganchar a los estudiantes desde lo que ven a diario, lo que les interesa el día de la clase, para ver además si coinciden en temas. Interesante, tienen unas ideas que me parecen muy valiosas y hay unas como muy concretas para pensarnos como qué llevar al aula, qué hacer, cómo hacerlo. Y digamos acá nos han compartido varias herramientas. La idea es que también ahorita en la tarde les compartamos esta exposición con lo que quedó de sus ideas sobre el pensamiento crítico, sobre qué hace un estudiante que tiene pensamiento crítico, una persona que piensa críticamente. Y también con este Padlet en el cual también ustedes han dejado unos recursos que seguro utilizan o han visto o les llaman la atención. Entonces de acá me llama mucho, pues me parece muy valioso resaltar esta parte de la comunicación emocional en el aula y también esto nos trae a un tema que es el espacio seguro, que tanto hacemos que el espacio en el aula o con nuestros estudiantes sea un espacio seguro en el que ellos puedan expresarse y manifestar este tipo de emociones, ¿no? Frustración, motivación, integración, celebración. El trabajo colaborativo, la cooperación, los proyectos colaborativos, porque ahí tienen que mediar tensiones. Y ese también es un... Y analizar cómo piensa el otro y cómo estoy pensando yo, también cómo llego a ciertas conclusiones, o por qué me hago ciertas preguntas, o por qué el otro se hace, o la otra persona se hace ciertas preguntas. Entonces, muy valiosos los espacios de debate, ustedes también lo han mencionado bastante, espacios de debate, como puede ser el club de lectura que nos comparte aquí un compañero o una compañera, como puede ser también poner un tema de interés general o enganchar a los estudiantes desde una tendencia, una noticia, una imagen, algo que haya sido tendencia en la semana y también sobre eso hablar, porque también ese tipo de noticias y de videos, que ahora también hay videos, hay memes de la semana y estas cosas nos permiten también como generar otros vínculos y hablar, porque además como son tan populares ese tipo
de imágenes y videos y noticias, pues uno ha escuchado muchos comentarios, entonces poderlos debatir en la clase puede ser bastante nutritivo. Esta construcción a partir del otro, ¿no? Que también puede tener mucho que ver y se relaciona con los proyectos colaborativos, pero también es esta construcción de subjetividad y de intersubjetividades. Este me parece muy, muy bello, que es observar el entorno, contemplar, proponer, ajustar, intervenir, medir y observar de nuevo, porque es como un círculo virtuoso, que es como a partir de observar, porque muchas veces es esto que hablaban también, creo que fue Fernando, de la velocidad de la información y detenernos, que también lo decía Juan Pablo, detenernos un poco a ver, puede ser el horizonte o puede ser, no sé, un patio de recreo o otras cosas y ver eso en detalle qué vemos si solamente nos sentamos y no estamos todo el tiempo mirando nuestro celular o las cosas con las que interactuamos. Y puede ser un momento de silencio o un momento de conversaciones también. Es muy valioso también utilizar diferentes medios, ¿no? Para expresar una posición, una postura frente a un tema que pongamos. Me parece, también ha sonado por acá, que está el espacio de construcción de soluciones, ¿no? Poner soluciones que tal vez sean de temas generales que hemos visto o de cosas que nos aquejan como sociedad. Distintas cosas pueden ser temas ambientales, temas de resolución de conflictos o de ver, y como lo había dicho, el conflicto como un recurso también para aprender cómo nos relacionamos. Y ofrecer herramientas para la búsqueda de diferentes fuentes de información. Eso es muy importante porque a veces damos por hecho que las herramientas están y siempre hay que pensar en ese andamiaje que le estamos proporcionando a nuestros y nuestras estudiantes para llegar a tener este tipo de análisis, este tipo de interpretaciones, este tipo de diálogos, este tipo de cuestionamientos. Entonces, no sé si alguien quiere agregar algo que se me está escapando o ha visto que en esto nos hizo falta de pronto ser más enfática en algo que... Yo quiero aportar algo sobre el debate. Yo creo que no ha cambiado mucho desde mi época, que pues es como un escenario interesante, pero de lo que yo recuerdo el debate hay un equipo o un grupo ganador y otro perdedor, en el que no, como que el que gana, o sea, ya después de que se acabó la clase o lo que sea, el que gana presume y el otro, las ideas del otro no valen para nada. Entonces, esa parte, creo que el debate no, o sea, no se debería quedar ahí, es un ejercicio importante, pero debería ser en como orientarse en que si hay oposición, esas oposiciones, esos dos puntos opuestos en algunos puntos deben estar de acuerdo. Y ahí se debería como activar esa metodología colaborativa en que, bueno, si no, en esto estamos opuestos completamente, ahorita no vamos a resolverlo, pero en lo que estamos de acuerdo, busquen una estrategia los dos en colaborar y tratar de resolver eso que en lo que están de acuerdo que debería mejorarse. Entonces es como una adaptación que yo sugeriría para el debate, porque sí, o sea, generalmente hacemos las cosas que ya existen porque son fáciles de aplicar y fáciles de medir. Entonces hacerle una modificación, porque yo siento que ese siempre fue el resultado de los debates y sucede igualmente en los debates políticos, es el que gana el debate, esa es la idea que vale la idea del otro no vale. Y seguramente mm, si tuvieran otro planteamiento en, bueno, si estamos de acuerdo en algo, trabajemos en resolver eso primero y lo demás lo dejamos para cuando terminemos de resolver eso que en lo que ya estamos de acuerdo. Gracias, Danilo. Ahorita vuelvo sobre eso. Liliana, ¿tú qué? Bueno, pues justamente yo quería compartir que yo, pues cuando estaba en la universidad tuve diferentes espacios de debate en clases como de negociación y todo el tema. Y sí o sea, no habían ganadores y perdedores. Sí era como ese escenario ideal que plantea Danilo que debería pasar y me parecía muy chévere. O sea, a mí, después de, digamos que de tener varias intervenciones en las que incluso a nosotros nos tocaba, o sea, no era elección, era como
tú vas a estar a favor del aborto o tú vas a estar en contra del aborto, por llamar un tema cualquiera. Y nos tocaba, así yo no estuviera, o sea, a nivel personal, yo estuviera a favor o en contra, me tocaba asumir ese rol y hacer la investigación que defendiera mi posición para que fuera un debate, digamos que constructivo y con fundamentos y con fuentes. Y era algo bastante enriquecedor y de por sí lo reconozco el debate como algo sano y como el no estar de acuerdo con el otro en ciertas cosas, eh, o también me hacía reflexionar sobre otras, sobre el hecho de decir, hoy, bueno, sí, de pronto no estoy tan de acuerdo, pero considero estos elementos de la posición contraria. Creo que, o sea, para mí la construcción de debate en una sociedad en donde estamos siempre tan como conflictivos, me parece muy constructivo, porque es naturalizar el debate y decir, pues podemos pensar distinto y no nos tenemos que matar por eso. Muchas gracias, Liliana. A mí me parece muy importante eso que mencionas. Entiendo eso que hablas de los espacios de debate en los cuales tiene que haber ganadores y perdedores. Yo lo viví también en mi colegio y lo recuerdo así, en la cual había casi que convencer y había una parte como triunfante y otra parte perdedora, que pues terminaba siendo un poco extraña la finalidad, pero también he vivido ese otro escenario que dice Liliana y tiene que ver con cómo manejamos y moderamos y cómo establecemos los objetivos de esos espacios de debate. Entonces también eh, eso que se habla de un debate informado, ¿no? Entonces, ¿cómo así a mí me toca ponerme la posición contraria? Yo me tengo que documentar. De contraria me refiero a la que yo pienso, ¿no? No contraria a un deber ser, a una única forma de verlo. Pero sí creo que más allá de que se hagan debates para llegar a consensos, es un espacio maravilloso para entender y armonizar el disenso, porque algo como que decía Liliana muy importante es que en una sociedad como la colombiana, en el cual pensar diferente ha llevado a que se asesinen, se amenacen a muchas personas, en el cual no podemos convivir con algo que se vea distinto a lo que para nosotros debería ser la norma, y esto en muchas cosas, en pensar, en cómo nos vemos, en cómo nos sentimos, en cómo nos relacionamos. Entonces, normalizar pensar distinto y decir cómo entiendo tu punto de vista, no lo comparto, pero entiendo cómo llegaste a ese argumento, a esa construcción, a esa expresión, que puede ser, digamos, a través de un performance, a través de una instalación, de una toma de un espacio, y decir cómo entiendo lo que te llevó a esto, más no lo comparto, pero puedo entender, y no vamos a llegar a estar de acuerdo, me parece que puede ser muy positivo y muy enriquecedor para cómo nos estamos relacionando y poder decir cómo hay un espacio para disentir, para manifestar, ¿sí? Para expresar sin que esto implique, o sea, en que esto no va más allá del debate con palabras o con imágenes o con otras cosas y no pase a golpes, a discriminación, a amenazas y a otras cosas que es lo que vemos en muchos lugares de, pues de cómo se resuelven, entre comillas, las cosas en el país. Entonces, entiendo el punto que dices, Danilo, pero sí creo que depende de cómo lo moderamos y qué objetivos y propósitos trazamos desde el inicio y también desde ahí como docentes podríamos pensar cómo anular esta visión tan binaria de ganadores y perdedores, ¿no? Y también de matizar, de ver que entre un argumento y el otro pueden haber muchos puntos, muchos grises y muchas otras cosas que tal vez no se han tenido en cuenta y pueden ser recursos del aprendizaje para tomar en cuenta, para ponerlos sí, sobre la mesa, para analizarlas. Juan Pablo, en el nuestro es tal vez uno de los países más diversos del mundo, pero que paradójicamente no tolera la diversidad. Es muy necesario el debate. Entiendo, Juan Pablo, justo eso. Estábamos hablando. Eh, por temas de tiempo, les voy a compartir, bueno, no sé si al fin Gloria está, que me pueda colaborar compartiendo la diapositiva de lo que vamos
hacer para la próxima semana, la próxima sesión, que es el 23 de octubre. Nos vamos a ver el 23 de octubre y el 6 de noviembre. La idea es vernos el 23 y ya tenemos como otra idea de sesión, que es una idea más aterrizada como a estrategias, ¿no? Y en la cual esperamos que participen mucho. Entonces, estos serían los acuerdos. Nosotras esta tarde les vamos a enviar dos fuentes, por decirlo así. Un texto, que es la introducción de un libro que se llama Art Thinking, que es un texto corto, la verdad tiene como 6 páginas, 7 páginas, y es del artista uruguayo del que les hablé, de Luis Kamitzer, y un video que es de un ministro de Costa Rica. De ¿Sí Leonardo sigue siendo Rímolo. ministro? ¿Sigue siendo Eh, ministro? Creo que es exministro, sí. Bueno, exministro. Pues yo les iba a enviar otro de una pedagoga española, pero lo revisé bien y me decanto por este. Igual si les llega a interesar también nos pueden escribir y se los envío la otra alternativa para que la vean. La idea, ustedes pueden leer y ver el video si tienen el tiempo, pero esta idea de los dos formatos es que tal vez hay personas que se sienten más cómodas con el video o hay otros que se sienten más cómodos leyendo, entonces que tengan esa opción. La idea es que ustedes después de leer o ver el video tengan o traigan aquí como reflexiones, preguntas, ideas, inquietudes a la sesión del 23, ¿no? Esto es como uno de los insumos, revisar el material. Nosotras con Gloria y con Lorraine vamos a preparar también una actividad o sea, así como la idea de la próxima sesión es pensar qué estrategias pedagógicas podemos hacer para fomentar este pensamiento crítico a través de las artes. La idea también es nosotros traerles una propuesta para escuchar luego las de ustedes. Entonces, de esos dos formatos, de esos dos elementos que va a ser este texto de Kamitzer y este video que es corto, tiene 19 minutos, pues la idea es que tengamos insumos para la discusión, ¿no? Entonces les pedimos pues que lo hagan, que lo vean, que nos cuenten. Vamos a usar con el permiso de ustedes, de los correos que nos compartieron en la inscripción para pues ahí mandarles tanto el Padlet como la presentación con las ideas ahí sintetizadas de lo que se habló y los dos formatos, ¿no? El video y el texto.